El mito del dinero que llega solo. Durante años, la idea de vivir de los ingresos pasivos ha sido uno de los sueños más repetidos en el mundo financiero. Es una promesa atractiva: ganar dinero mientras duermes, cobrar sin trabajar, disfrutar de la vida mientras el dinero fluye solo. Pero detrás de esa frase tan compartida se esconde una verdad incómoda: el dinero nunca llega solo. Siempre llega acompañado de conocimiento, de estrategia, de paciencia y de una mentalidad entrenada para sostenerlo. Muchos inversionistas principiantes escuchan historias sobre personas que cobran dividendos cada mes o que reciben rentas de propiedades y creen que eso es la meta final. Pero lo que no ven es el proceso que los llevó hasta ahí. La base de capital, las decisiones bien pensadas, las caídas en el camino y, sobre todo, la comprensión profunda de cómo funciona el flujo financiero. Quien solo busca el cobro, sin entender la estructura que lo hace posible, termina atrapado en el ciclo del espejismo: ganar poco, perder rápido y volver a empezar. El mito del ingreso pasivo nace del deseo de escapar del esfuerzo. Pero la verdadera libertad no se construye escapando del trabajo, sino entendiendo el trabajo que realmente importa. En el mundo de las finanzas, lo que se busca no es dejar de actuar, sino crear un sistema que actúe contigo. Un sistema donde tu dinero, tus decisiones y tu visión se alinean. Cuando eso sucede, el esfuerzo se transforma en estrategia y el cansancio en crecimiento. REITs y dividendos son dos de los vehículos más mencionados cuando se habla de ingresos pasivos. Y sí, pueden ser poderosas herramientas de flujo constante, pero solo cuando se entienden sus reglas. Un REIT no es una varita mágica que te paga por existir, es una estructura empresarial que reparte utilidades basadas en activos reales. Del mismo modo, un dividendo no es un regalo, es una distribución del beneficio de una empresa, que muchas veces implica que esos recursos ya no se reinvierten para crecer. Cada pago que recibes tiene un costo invisible: menos expansión, menos reinversión, menos velocidad de crecimiento. Ahí es donde entra el verdadero pensamiento estratégico. No se trata de rechazar los dividendos ni los REITs, sino de entender cuándo, cómo y por qué usarlos. Porque el inversionista inteligente no busca el dinero rápido, busca el dinero sostenible. El dinero que crece con propósito. La diferencia entre ambos no está en la cantidad, sino en la conciencia con la que se elige. Muchos se lanzan al mundo de los REITs porque ven rendimientos del 8 o 10% anual y creen haber encontrado el santo grial. Sin embargo, no ven los ciclos de tasas, los periodos de vacancia, las crisis de deuda o los costos fiscales. Invierten sin analizar el contexto macroeconómico ni su situación personal. Se dejan llevar por la rentabilidad prometida sin calcular la rentabilidad real. Y eso, en el tiempo, no solo destruye ganancias, sino confianza. El objetivo de este audiolibro no es prometerte riqueza instantánea, sino enseñarte a construirla con inteligencia. Aquí no encontrarás humo ni frases vacías sobre libertad financiera. Encontrarás claridad. Encontrarás estructura. Y sobre todo, una forma de pensar que te permitirá distinguir entre los ingresos que liberan y los ingresos que encadenan. Porque sí, también existen los ingresos que encadenan. Esos que te hacen depender de cada pago, de cada dividendo, de cada centavo que cae. Esos que te impiden ver más allá del próximo mes. La verdadera libertad comienza cuando dejas de pensar solo en cobrar y empiezas a pensar en crecer. Cuando tus inversiones no están diseñadas para darte dinero rápido, sino estabilidad y propósito a largo plazo. En esta guía te acompañaré paso a paso para entender el funcionamiento real de los REITs, los dividendos y su rol dentro de una estrategia de crecimiento patrimonial consciente. Hablaremos de los tipos de REITs, de cómo se generan los flujos, de los riesgos que muchos ocultan y de los errores más comunes al construir una cartera. Aprenderás a identificar cuándo te conviene cobrar y cuándo es mejor acumular, cómo equilibrar seguridad con crecimiento y cómo crear tu propio checklist para decidir con precisión qué pertenece y qué no a tu portafolio. Pero antes de entrar en lo técnico, quiero que te quedes con una idea fundamental: el dinero nunca debe ser un fin, sino un medio. Un medio para sostener tu visión de vida, tu tranquilidad y tu propósito.
Porque cuando el dinero se convierte en un fin, te esclaviza; cuando se convierte en un medio, te libera. Y para lograr esa libertad, necesitas claridad, estrategia y disciplina emocional. Los inversionistas más exitosos no lo son porque cobren mucho, sino porque entienden cuándo no cobrar. Saben que no toda ganancia debe retirarse y que no toda rentabilidad se mide en efectivo. A veces, el mayor retorno es la tranquilidad de saber que tu dinero trabaja alineado con tu visión. Esa serenidad no se logra con promesas, se logra con estructura. Así que si hoy estás aquí, escuchando o leyendo estas palabras, es porque estás listo para ver más allá de los dividendos aparentes. Estás listo para comprender cómo funciona realmente el flujo financiero que sostiene a los grandes inversionistas. Este no será un recorrido lleno de palabras complicadas ni fórmulas vacías, será una conversación honesta entre tu mente racional y tu deseo de construir abundancia real. A lo largo de este audiolibro entenderás por qué muchos pierden dinero incluso cobrando, y cómo tú puedes evitarlo. Comprenderás que la riqueza no está en la cantidad de pagos que recibes, sino en la calidad de tus decisiones. Aprenderás a mirar más allá del pago del mes, hacia el patrimonio que permanece. Y al final, tendrás una herramienta práctica, un checklist que te permitirá evaluar con criterio cada inversión, cada flujo, cada oportunidad. La libertad financiera no se consigue con velocidad, sino con dirección. No se trata de correr hacia los dividendos, sino de construir los activos que los sostienen. No se trata de recibir, sino de saber cuándo recibir y cuándo sembrar. Porque el dinero que llega rápido también puede irse rápido, pero el dinero que llega con propósito, permanece. Ese es el propósito de este audiolibro: ayudarte a cobrar sin regalar crecimiento, a crecer sin miedo a cobrar y a construir una relación sana, inteligente y consciente con el flujo financiero que te rodea. Aquí no se trata de perseguir ingresos pasivos, sino de construir activos activos, inversiones que trabajen contigo, no contra ti. Este es el comienzo de una nueva forma de pensar el dinero. Una donde el conocimiento reemplaza al humo, la estrategia reemplaza al impulso, y el propósito reemplaza al miedo. Porque el dinero no necesita tu presencia constante, solo tus reglas claras. Y cuando esas reglas nacen de la conciencia, los dividendos se transforman en libertad, no en dependencia. Así que comencemos. Capítulo 1. ¿Qué es un REIT? Tipos, flujos y realidades. Antes de hablar de rendimientos, debemos hablar de estructura. Un REIT, o Real Estate Investment Trust, es una entidad creada para invertir en bienes raíces que generan ingresos. Su propósito principal es simple: permitir que inversionistas individuales accedan al mercado inmobiliario sin tener que comprar propiedades físicas. Pero detrás de esa aparente simplicidad se esconde un mecanismo financiero complejo que, si no se entiende, puede volverse un riesgo invisible. Un REIT funciona como una empresa que posee, opera o financia bienes raíces productivos, edificios, centros comerciales, hospitales, torres de oficinas, bodegas industriales, residencias para estudiantes o ancianos, entre otros. Los ingresos provienen del alquiler de esos activos, y por ley, la mayoría de los REITs están obligados a distribuir al menos el 90% de sus beneficios imponibles en forma de dividendos a los accionistas. Esto los convierte en vehículos muy atractivos para quienes buscan flujo constante. Pero también significa que reinvierten muy poco de sus utilidades, lo que limita su crecimiento interno. Aquí aparece la primera lección: no confundas flujo con crecimiento. Un REIT puede pagarte mes a mes, pero su valor subyacente puede no estar aumentando. Si solo miras el dividendo, podrías estar ganando dinero en apariencia, mientras tu capital se deprecia lentamente. Es como tener un árbol que da frutos todos los meses, pero al que nunca riegas. Llega un momento en que deja de producir. Existen distintos tipos de REITs, y conocerlos es clave para tomar decisiones inteligentes. Los equity REITs son los más comunes. Poseen propiedades físicas y generan ingresos principalmente del alquiler. Dentro de ellos hay subtipos: residenciales, comerciales, industriales, de salud, hoteleros, de almacenamiento, entre otros.
Cada uno responde a ciclos económicos diferentes. Por ejemplo, un rate hotelero puede ser muy rentable en tiempos de bonanza turística, pero sufrir en recesión. Un rate industrial, en cambio, suele ser más estable porque su demanda depende de la logística y el comercio electrónico. Los mortgage REITs, por otro lado, no invierten en propiedades físicas, sino en hipotecas y valores respaldados por hipotecas. Ganan dinero cobrando intereses. Suelen ofrecer dividendos más altos, pero también son más volátiles, ya que dependen directamente de las tasas de interés. Cuando las tasas suben, el costo de financiamiento se encarece y sus márgenes se reducen. En cambio, cuando las tasas bajan, pueden generar rendimientos atractivos. Por último, están los REITs híbridos, que combinan ambos enfoques. Estos ofrecen diversificación interna, pero su gestión es más compleja. La rentabilidad puede ser buena, pero depende en gran medida de la habilidad del equipo directivo para equilibrar los flujos. El inversionista emocional ve los porcentajes de dividendos y se deja seducir. El inversionista consciente analiza el tipo de activo, su ubicación, la calidad de los inquilinos, la deuda, la política de distribución, la exposición a las tasas y el historial de gestión. Esa diferencia en el enfoque determina quién gana a largo plazo. Imagina dos inversionistas. El primero ve un rate con un 12% de rendimiento anual y entra sin pensarlo. En los primeros meses, todo parece perfecto. Recibe pagos puntuales, se siente seguro. Pero un año después, el mercado inmobiliario sufre una corrección, el valor de las propiedades cae, el rate ajusta su dividendo y el precio de sus acciones baja un 20%. Su flujo sigue llegando, pero su capital ya vale menos. El segundo inversionista, en cambio, elige un rate con un 5% de rendimiento, pero con propiedades en sectores logísticos, deuda baja y crecimiento sostenido. Sus pagos son menores al inicio, pero su valor se mantiene estable e incluso aumenta con el tiempo. Al final, el segundo gana más. La diferencia no está en cuánto pagan, sino en qué tan sostenible es el pago. Un dividendo alto puede ser una advertencia, no una oportunidad. En el mundo de los REITs, la rentabilidad visible es la parte más pequeña del iceberg, lo importante está debajo. Otro aspecto fundamental son los flujos de caja. Los REITs miden su desempeño mediante un indicador llamado Funds from Operations, FFO, que refleja el dinero disponible para distribuir. Es más real que la utilidad neta, porque ajusta las depreciaciones contables que no afectan el efectivo. Pero algunos inversionistas cometen el error de evaluar los REITs solo por su FFO y olvidan analizar su adjusted FFO, AFO, que resta los gastos de mantenimiento y renovación. Ignorar ese detalle puede hacerte creer que el flujo es más grande de lo que realmente es. A eso se suma la estructura de deuda. Muchos REITs utilizan financiamiento para adquirir propiedades. Cuando las tasas de interés son bajas, eso impulsa sus resultados. Pero cuando las tasas suben, los intereses se comen una parte del flujo. Un rate con demasiada deuda puede parecer atractivo en épocas de bonanza, pero frágil en momentos de presión financiera. El inversionista inteligente entiende que cada pago tiene un contexto. Un dividendo no es una recompensa gratuita, sino una consecuencia de decisiones de gestión, condiciones de mercado y políticas fiscales. En algunos países, los dividendos de REITs tributan como ingresos ordinarios, lo que puede reducir considerablemente la rentabilidad neta. Conocer la fiscalidad no es un detalle técnico, es parte del rendimiento real. Hay una frase que todo inversor debería recordar: los dividendos te pagan por tu paciencia, no por tu prisa. Los REITs bien elegidos pueden convertirse en pilares de flujo a largo plazo, pero solo si se comprenden sus dinámicas. No todos son iguales, no todos son estables y no todos están hechos para cualquier perfil. Por eso, antes de invertir en un REIT, pregúntate 3 cosas. ¿Entiendo de dónde proviene su dinero? ¿Puede sostener ese flujo en los próximos 5 años? ¿Qué pasará si las tasas o el mercado cambian? Si no puedes responder con seguridad, aún no estás listo para cobrar, sino para aprender.
El mayor riesgo no está en el instrumento, sino en el inversionista que lo usa sin entenderlo. Muchos fracasan no porque el vehículo sea malo, sino porque conducen sin mapa. La educación financiera no elimina los riesgos, pero los hace visibles, y eso cambia todo. Cuando comprendes cómo funciona un REIT, ya no te dejas llevar por el humo del marketing financiero. Empiezas a ver lo que otros no ven, el patrón detrás de los números, la estructura detrás del dividendo, la estrategia detrás del flujo. Y ahí es donde comienza la verdadera riqueza, en la capacidad de mirar más allá del pago inmediato y reconocer el valor que perdura. El dinero no premia la rapidez, premia la comprensión. Y en el mundo de los REITs, la comprensión se traduce en decisiones que no solo pagan, sino que también protegen. Esa es la diferencia entre quien cobra por moda y quien cobra por sabiduría. Entre quien busca ingresos pasivos y quien construye patrimonio activo. En los siguientes capítulos descubrirás cómo los dividendos pueden ser tanto aliados como trampas, dependiendo de la estrategia con la que se utilicen. Pero por ahora, quédate con esto. Un REIT no es una promesa de flujo fácil, sino una herramienta que recompensa la disciplina. Aprender a usarlos no te hará rico de la noche a la mañana, pero te enseñará algo más valioso, como cobrar sin regalar crecimiento. El conocimiento que adquieres hoy se convierte en el dividendo más importante que recibirás en toda tu vida financiera. Capítulo 2: Dividendos, lo bueno, lo malo y lo fiscal. El dividendo es uno de los conceptos más seductores del mundo financiero. Suena simple: inviertes en una empresa o fondo y cada cierto tiempo recibes una parte de sus ganancias. Es dinero que llega sin esfuerzo aparente, una especie de premio por haber confiado en una compañía. Pero esa simplicidad es precisamente lo que puede volverse peligrosa. Porque lo que muchos ven como un ingreso fácil, en realidad es una decisión compleja que tiene consecuencias sobre tu rentabilidad, tu crecimiento y tus impuestos. El dividendo es la forma en que una empresa comparte sus beneficios con los accionistas. Puede pagarse en efectivo, en acciones o en participaciones adicionales. En el caso de los REITs, los dividendos son casi obligatorios. Por ley deben distribuir la mayor parte de sus utilidades. En las empresas tradicionales, en cambio, el pago es discrecional, depende de la política de cada compañía y del momento económico que atraviesa. Y ahí comienza la diferencia entre lo bueno y lo malo de los dividendos. Lo bueno es evidente: flujo constante. Recibes dinero que puedes usar, reinvertir o guardar. Te da estabilidad psicológica y sensación de progreso. Es una fuente de ingresos que no depende directamente de tu trabajo. Y cuando proviene de empresas sólidas, bien administradas y con fundamentos estables, puede ser una herramienta poderosa para crear independencia financiera. Sin embargo, lo malo del dividendo está en lo que no se ve. Cada peso que una empresa reparte en dividendos es un peso que no reinvierte en sí misma. Cuando una empresa madura deja de tener oportunidades de crecimiento, reparte más. Cuando una empresa joven quiere expandirse, reparte menos. Por eso, no es raro que las empresas con los dividendos más altos sean también las que menos crecen. Si te enfocas solo en el flujo, puedes terminar sacrificando la valorización futura de tu inversión. Esa es la primera gran lección. Los dividendos no son dinero gratis, son capital que deja de trabajar. Cobrar tiene un costo de oportunidad. Cada vez que recibes un dividendo, la acción baja en la misma proporción, porque ese dinero sale del valor de la empresa. En otras palabras, el pago no crea valor nuevo, simplemente lo traslada de tu inversión al efectivo que recibes. El valor total de tu patrimonio no cambia, a menos que uses ese flujo con inteligencia. Imagina que tienes dos inversionistas. El primero busca empresas con altos dividendos porque quiere ver dinero entrando cada mes. El segundo busca empresas que reinvierten sus ganancias, aunque no repartan nada. 5 años después, el primero ha cobrado varias veces, pero su capital apenas crece. El segundo no ha cobrado nada, pero el valor de sus acciones se ha multiplicado. ¿Quién ganó realmente? Depende de su objetivo, pero también de su visión. El primero obtuvo flujo, el segundo obtuvo crecimiento.
Ambos son válidos, siempre que sean conscientes de lo que eligieron. El problema es que la mayoría no elige, simplemente sigue el instinto. Escucha dividendos y piensa en ingresos fáciles, sin analizar la sostenibilidad del pago. Pero el dividendo puede ser una señal de fortaleza o de debilidad, según el contexto. Si una empresa reparte de manera estable durante años, incluso en crisis, demuestra madurez y gestión eficiente. Pero si una empresa aumenta su dividendo de forma abrupta, sin respaldo de ganancias reales, puede estar intentando retener inversionistas o maquillar resultados. Por eso, uno de los indicadores más importantes es el payout ratio, que mide qué porcentaje de las utilidades se destina al pago de dividendos. Un payout saludable suele estar entre 30% y 60% en empresas comunes y entre 70% y 90% en REITs. Si el porcentaje supera el 100%, significa que la empresa está pagando más de lo que gana, algo insostenible a largo plazo. En ese caso, el dividendo puede ser una trampa disfrazada de oportunidad. Otro error común es olvidar el efecto fiscal. Los dividendos, en muchos países, pagan impuestos más altos que las ganancias de capital. En algunos casos, cada pago que recibes puede reducir hasta un 20% o 30% de su valor real después de impuestos. Esto significa que una estrategia basada solo en flujo puede terminar siendo menos rentable que una basada en crecimiento si no se considera el impacto tributario. Un inversionista sabio no mira solo el dividendo bruto, sino el dividendo neto después de impuestos. Por ejemplo, supón que dos empresas te ofrecen rendimientos parecidos. Una reparte 6% anual en dividendos y la otra no reparte nada pero crece un 6% en valor. Si los impuestos reducen tus dividendos al 4%, mientras la otra empresa sigue acumulando valor sin tributar hasta la venta, la segunda termina siendo más rentable. En términos simples, cobrar también tiene un costo fiscal. Pero no se trata de evitar los dividendos, sino de entender cuándo te benefician. Hay momentos en los que recibir flujo es estratégico. Por ejemplo, si estás construyendo ingresos para tu retiro o si necesitas estabilidad mensual para cubrir tus gastos. En ese caso, los dividendos bien elegidos pueden ser tu mejor aliado. En cambio, si estás en etapa de acumulación y tu horizonte es largo, reinvertirlos puede generar una curva de crecimiento mucho más poderosa. Reinvertir dividendos es una de las estrategias más efectivas que existen. Al hacerlo, aprovechas el interés compuesto. Los dividendos generan más acciones, las acciones generan más dividendos y así sucesivamente. Con el tiempo, ese efecto exponencial supera por mucho a los flujos retirados prematuramente. Warren Buffett lo ha demostrado durante décadas. La paciencia es el mejor multiplicador. Ahora bien, hay un aspecto psicológico que no se puede ignorar. Los dividendos crean sensación de progreso, y eso motiva. Ver dinero entrar, aunque sea poco, refuerza la disciplina. Por eso, muchas personas prefieren recibirlos en lugar de esperar el crecimiento. Y está bien, siempre que esa elección venga de la conciencia, no de la ansiedad. El flujo debe alimentar tu estrategia, no tu necesidad emocional de gratificación inmediata. Una cartera bien diseñada puede combinar ambos mundos, tener activos que repartan dividendos moderados y activos que crezcan. Así logras equilibrio entre flujo y expansión. No se trata de elegir entre cobrar o crecer, sino de definir cuánto cobrar sin sacrificar el crecimiento que sostiene ese cobro. Otra dimensión importante es la consistencia del dividendo. Una empresa que paga poco, pero de forma estable y predecible, puede ser más valiosa que una que paga mucho pero de forma irregular. La estabilidad es una forma de confianza. Y en finanzas, la confianza se paga con rendimientos sostenibles. Finalmente, hay un punto que diferencia al inversionista amateur del inversionista maduro, la conciencia fiscal. Entender cómo tributa cada fuente de ingreso puede cambiar completamente tu rentabilidad. Algunos países ofrecen ventajas a los dividendos calificados o a los REITs registrados, mientras otros penalizan estos pagos. Por eso, antes de elegir una estrategia de flujo, debes conocer tu propio entorno fiscal.
La libertad financiera también se construye con educación tributaria. El dividendo no es el enemigo ni el héroe. Es solo una herramienta. En manos de alguien sin estrategia, se convierte en un espejismo. En manos de alguien preparado, se transforma en ingreso sostenible. Lo que determina su poder no es el monto, sino la mentalidad con la que se usa. El inversionista que entiende esto deja de correr detrás del flujo y empieza a construir estructura. Porque cobrar es fácil, pero cobrar bien es un arte. Saber cuándo dejar que el dinero fluya y cuándo dejar que se acumule requiere más que conocimiento técnico, requiere madurez financiera. Los dividendos son una bendición para quien sabe administrarlos y una trampa para quien los persigue sin conciencia. La diferencia entre ambos no está en la cantidad de pagos, sino en el propósito detrás de cada uno. Porque un dividendo sin propósito es solo ruido, uno con intención es libertad. Y así como el rate necesita equilibrio entre deuda y flujo, tú necesitas equilibrio entre recibir y reinvertir. Los dividendos pueden ser el puente hacia tu independencia, si los usas con sabiduría. En el siguiente capítulo descubrirás cómo decidir cuándo cobrar y cuándo dejar que el capital siga creciendo, para que tu dinero no solo trabaje, sino que también evolucione contigo. Capítulo 3. ¿Cuándo conviene cobrar versus acumular? Saber cuándo cobrar y cuándo acumular es una de las decisiones más importantes en la vida financiera de cualquier inversionista. No es una fórmula fija, sino una estrategia que depende de quién eres, en qué etapa estás y qué tipo de libertad buscas. Hay personas que necesitan flujo inmediato para vivir, y otras que buscan sembrar todo lo posible para cosechar más adelante. Ambas posturas son válidas, pero solo si nacen de la conciencia y no del miedo. Cobrar puede ser una herramienta de estabilidad, pero también puede ser una trampa si se convierte en hábito sin propósito. Acumular puede ser una estrategia de crecimiento, pero también un riesgo si no se transforma en resultados reales. Por eso, lo importante no es elegir un lado, sino entender el equilibrio entre ambos. Imagina que el dinero que inviertes es como el agua de un río. Puedes dejar que fluya constantemente para regar tus necesidades actuales o puedes construir un embalse para acumular fuerza y liberar el agua en el momento justo. Si solo cobras, el río se seca. Si solo acumulas, el agua se estanca. La sabiduría financiera está en manejar el flujo con intención. La primera pregunta que debes hacerte es, ¿en qué etapa de tu vida estás? Si estás en fase de acumulación, es decir, construyendo tu patrimonio, reinvertir los dividendos es una decisión casi obligada. Cada peso reinvertido no solo se multiplica con el tiempo, sino que acelera el poder del interés compuesto. El interés compuesto no es una idea teórica, es la ley más poderosa del crecimiento financiero. Cada vez que reinviertes tus dividendos, estás comprando más participaciones, y esas participaciones te generarán más dividendos en el futuro. Supón que comienzas con una inversión de $10,000 y recibes un 5% anual en dividendos. Si los retiras cada año, en una década habrás cobrado $5,000. Pero si los reinviertes, tu capital crecerá a más de $16,000, y tus dividendos futuros se calcularán sobre esa base mayor. Es decir, tu flujo no solo aumenta, se expande. Esa diferencia no parece grande al principio, pero con el tiempo se convierte en abismo. Por eso, los inversionistas que comienzan jóvenes deben priorizar la acumulación sobre el cobro. No porque esté mal cobrar, sino porque lo que hoy parece poco, mañana se vuelve mucho. La paciencia en las finanzas no es pasividad, es inteligencia temporal. Quien sabe esperar, deja que el tiempo haga el trabajo pesado. Ahora, si estás en una etapa de disfrute o retiro, tu objetivo cambia. Ya no buscas crecimiento acelerado, sino estabilidad y flujo. En ese caso, los dividendos se vuelven tu aliado. Pero incluso aquí hay estrategia, no necesitas cobrarlo todo. Puedes definir un porcentaje de reinversión que te permita mantener el poder de crecimiento de tu cartera. Por ejemplo, reinvertir el 30% y cobrar el 70% puede darte equilibrio entre flujo y sostenibilidad. El segundo factor que influye en esta decisión es tu perfil de riesgo. Si eres conservador,
Probablemente prefieras un flujo constante que te dé tranquilidad. Pero si tienes tolerancia a la volatilidad, puedes asumir el crecimiento como tu meta principal y dejar que los rendimientos trabajen por ti. Lo esencial es que tu estrategia refleje tu nivel de paz, no tu nivel de ambición. La ansiedad financiera ha destruido más carteras que cualquier crisis económica. El tercer factor es tu horizonte temporal. Si estás invirtiendo para un objetivo cercano, como comprar una casa o pagar la universidad de tus hijos, puede tener sentido cobrar parte de tus rendimientos. Pero si tu horizonte supera los 10 o 15 años, la reinversión es tu mejor aliada. Cada año de reinversión acelera el ciclo del crecimiento. Un error común es creer que acumular siempre es mejor que cobrar. No lo es. También existen momentos donde cobrar es la decisión inteligente. Por ejemplo, cuando los mercados están sobrevaluados y reinvertir a precios altos no tiene sentido. En esos casos, acumular liquidez temporalmente puede ser una estrategia defensiva. Otra situación en la que conviene cobrar es cuando los dividendos o los flujos superan tus necesidades y puedes redirigir ese dinero hacia oportunidades más rentables. Por el contrario, hay momentos donde cobrar puede ser perjudicial. Cuando los mercados atraviesan una fase bajista, muchos inversionistas se asustan y prefieren retirar lo poco que reciben. Pero esa es la etapa en la que más conviene reinvertir, porque los precios bajos permiten comprar más participaciones con el mismo dinero. Cada crisis es una promoción encubierta para el inversionista paciente. También hay una dimensión emocional en esta decisión. Cobrar da placer inmediato, porque refuerza la sensación de logro. Pero si ese cobro se convierte en un impulso, puede sabotear tu progreso. Hay personas que, sin darse cuenta, gastan cada dividendo que reciben en consumo, olvidando que ese dinero podría estar multiplicándose. Si el flujo no tiene propósito, se convierte en fuga. Por eso, antes de decidir, pregúntate, ¿para qué quiero este dinero? Si la respuesta es para reinvertirlo, estás construyendo activos. Si la respuesta es para gastarlo sin plan, estás alimentando la rueda del estancamiento. Ninguna de las dos es moralmente mejor, pero una te acerca a la libertad y la otra a la dependencia. La sabiduría financiera no está en elegir entre cobrar o acumular, sino en hacerlo con conciencia. Algunos años será más inteligente cobrar, otros acumular. Lo importante es que cada decisión se base en estrategia, no en emoción. Un ejercicio práctico consiste en definir tu punto de acumulación óptimo. Este punto es el momento en el que tu capital ha crecido lo suficiente como para que los flujos generados cubran tus necesidades sin reducir tu base de inversión. Para calcularlo, debes conocer tus gastos anuales, tu rendimiento promedio y tu margen de seguridad. Si tus gastos representan un 4% de tu patrimonio y tus inversiones generan más del 6%, puedes comenzar a cobrar con tranquilidad. Pero si tus rendimientos están por debajo de tus gastos, todavía estás en fase de siembra. La mayoría de los inversionistas fracasa porque no define su punto de equilibrio. Cobran demasiado pronto y rompen el ciclo del crecimiento, o esperan demasiado y no disfrutan de lo que han construido. El equilibrio se logra cuando tus decisiones financieras no se guían por la necesidad, sino por la intención. Recuerda que acumular no significa retener por miedo, y cobrar no significa debilidad. Todo depende de tu propósito. Si cobras para reinvertir mejor, estás actuando como un estratega. Si acumulas por avaricia o por no disfrutar lo logrado, estás cayendo en otro extremo. Los grandes inversionistas no buscan el dinero rápido, sino el flujo sostenible. Saben que la riqueza no se mide por lo que cobran, sino por lo que pueden seguir cobrando sin destruir la fuente. Esa es la esencia del pensamiento a largo plazo. El dinero crece con tiempo, pero también con dirección. Cada decisión que tomas sobre tus dividendos y tus REITs es una conversación con tu futuro. Si escuchas al miedo, cobrarás antes de tiempo. Si escuchas a la estrategia, dejarás que el crecimiento te respalde. El objetivo no es ganar más, sino durar más. Cuando logres ese equilibrio, el dinero dejará de ser un motivo de estrés y se convertirá en una herramienta de expansión.
Cobrar o acumular dejarán de ser dilemas, porque ambas opciones formarán parte de una misma estrategia: construir libertad con propósito. La mentalidad madura no busca solo ingresos, busca armonía entre estabilidad y crecimiento. Entiende que cada peso tiene una función. Algunos se mueven para darte flujo, otros permanecen para darte fuerza. El secreto está en no confundirlos. En el próximo capítulo descubrirás cómo diseñar ese equilibrio en la práctica, combinando seguridad y crecimiento con una estrategia que te permita dormir tranquilo y avanzar con visión. Porque las mejores decisiones financieras no se toman desde la ambición, sino desde la claridad. Si estás entendiendo que el verdadero poder no está solo en cobrar, sino en saber cuándo hacerlo con propósito, este es tu momento de dar el siguiente paso. Deja un comentario con la palabra estrategia y te compartiré una guía práctica para decidir cuándo reinvertir y cuándo cobrar según tu perfil financiero. Tu crecimiento no depende de cuánto ganas, sino de qué tan consciente eres de tus decisiones. Capítulo 4: Mix estratégico, seguridad y crecimiento, modelo Barbell. La mayoría de los inversionistas fracasa porque elige un solo camino, o busca la seguridad total o persigue el crecimiento sin medida. Pero los verdaderos constructores de riqueza entienden que el poder está en la combinación. El equilibrio no es pasividad, es estrategia. En las finanzas, ese equilibrio tiene nombre: el modelo Barbell, una filosofía que une lo seguro con lo ambicioso, lo estable con lo expansivo, lo que protege con lo que multiplica. Imagina una barra de pesas. En un extremo está la estabilidad y en el otro, el crecimiento. En el centro, nada. Esa es la esencia del modelo Barbell: evitar la zona media donde los riesgos son altos y los retornos mediocres, y concentrar tu cartera en dos polos complementarios. Uno te protege de las caídas, el otro te impulsa en las subidas. En la práctica, esto significa construir una base de inversiones de bajo riesgo y flujo constante, como REITs sólidos o empresas con dividendos sostenibles, y combinarla con una parte menor, pero estratégica, en activos de crecimiento, acciones en expansión, fondos de innovación o sectores emergentes. La clave está en la proporción. La mayoría recomienda un 70-30 o 80-20, pero el número exacto no es tan importante como el principio que encierra: mientras una parte te da tranquilidad, la otra te da posibilidades. El inversionista promedio suele cometer el error de buscar retornos altos en activos seguros o de invertir en crecimiento sin un colchón que lo sostenga. En ambos casos, el resultado es el mismo: ansiedad. Quien busca flujo sin riesgo se estanca, quien busca crecimiento sin protección, se desgasta. Pero quien entiende el modelo Barbell vive en equilibrio entre la estabilidad del presente y la expansión del futuro. El lado seguro de la barra representa tus cimientos. Ahí se ubican tus REITs estables, tus fondos de dividendos consistentes, tus bonos de calidad o cualquier inversión que genere ingresos sin necesidad de grandes movimientos. Son las raíces de tu patrimonio. No te harán millonario de la noche a la mañana, pero te mantendrán de pie cuando todo se tambalee. Son las inversiones que te dejan dormir tranquilo. El otro extremo, el de crecimiento, representa tus alas. Es la parte más pequeña, pero con potencial de multiplicación. Aquí se ubican tus apuestas a largo plazo: sectores tecnológicos, empresas con expansión internacional, fondos de innovación o estrategias de acumulación agresiva. Esta parte no busca flujo, busca expansión. Puede ser más volátil, pero también más transformadora. El secreto del modelo Barbell no está solo en la distribución, sino en la mentalidad. Debes aceptar que las dos partes de tu cartera cumplen funciones distintas. Una te da seguridad, la otra incertidumbre. Una te paga hoy, la otra te prepara para mañana. Si las juzgas con el mismo criterio, terminarás destruyendo el equilibrio. La seguridad sin crecimiento se vuelve estancamiento. El crecimiento sin seguridad se vuelve fragilidad. Pero cuando ambas coexisten, se crea algo extraordinario: resiliencia. Tu cartera puede enfrentar crisis, caídas y ciclos económicos sin colapsar. Cuando el lado de crecimiento sufre, el lado seguro sostiene. Cuando el lado seguro se estanca, el de crecimiento impulsa.
Esa dinámica convierte la incertidumbre en oportunidad. Veamos un ejemplo. Imagina que tienes una cartera de $100,000. Decides aplicar un modelo 80-20, 80% en activos seguros, REITs, fondos de dividendos, bonos, y 20% en activos de crecimiento, acciones tecnológicas, innovación. Si el mercado entra en una recesión y tus activos de crecimiento caen un 25%, tu pérdida real sobre el total será del 5%. Pero si luego el mercado se recupera y esa parte crece un 40%, tu portafolio no solo se equilibra, sino que crece más que si hubieras invertido todo en seguridad. Eso es el poder del balance asimétrico, protegerse del daño mientras se mantiene abierta la posibilidad del beneficio. Muchos confunden el modelo Barbell con una mezcla promedio de activos. No lo es. No se trata de estar a medias entre riesgo y seguridad, sino de estar completamente en ambos extremos. Es una estrategia diseñada para resistir lo impredecible. La mitad de tu dinero está para sobrevivir, la otra para multiplicar. Así no dependes de adivinar el futuro, sino de estar preparado para cualquier escenario. En el mundo de los REITs y dividendos, esto significa mantener una base sólida de activos que paguen flujos constantes y combinarla con un pequeño porcentaje de inversiones que reinviertan todo. Por ejemplo, puedes tener REITs logísticos o de salud en la parte segura y fondos de crecimiento tecnológico en la parte arriesgada. La primera parte te da estabilidad mensual, la segunda, escalabilidad futura. Pero el equilibrio no es solo financiero, también es emocional. Un portafolio diversificado al estilo Barbell reduce la ansiedad, porque siempre tendrás una parte que está funcionando bien. Esa sensación de estabilidad mental es tan valiosa como el rendimiento en sí. El estrés financiero mata la disciplina, la serenidad la multiplica. Otra ventaja del modelo Barbell es que te permite ser agresivo sin sentirte en peligro. Como sabes que la mayor parte de tu dinero está protegida, puedes permitirte tomar riesgos con el resto sin miedo paralizante. Y ese margen de libertad es donde surgen las oportunidades que cambian el rumbo financiero. Ahora bien, para que el modelo funcione, hay que tener reglas claras. La primera es definir por qué existe cada parte de tu portafolio. Si un activo pertenece al lado seguro, no debe buscar altos rendimientos, sino consistencia. Si pertenece al lado de crecimiento, no debe darte flujo, sino proyección. La confusión de objetivos destruye más riqueza que las malas decisiones. La segunda regla es el rebalanceo. Cada cierto tiempo, los mercados alterarán el peso de tus inversiones. Si la parte de crecimiento se dispara, puedes vender una porción y trasladarla al lado seguro. Si la parte segura se devalúa o crece poco, puedes fortalecer el lado de crecimiento. Este acto de reajuste no solo mantiene tu estructura, sino que te obliga a comprar barato y vender caro de forma natural. La tercera regla es la claridad emocional. No te apegues a ningún activo, ni a los REITs, ni a las acciones, ni a los dividendos. Aplícalo todo con mentalidad de propósito. Si algo deja de cumplir su función, cámbialo sin miedo. En el modelo Barbell no se trata de enamorarte de las inversiones, sino de mantener viva la estrategia. El equilibrio que buscas no es estático, es dinámico. Evoluciona contigo, con tus metas y con tu edad. En tus primeros años como inversionista, tu barra puede tener más peso del lado del crecimiento. Con el tiempo, ese peso se traslada hacia la seguridad. No porque debas volverte conservador, sino porque tu prioridad cambia, de crecer a sostener. El modelo Barbell no solo es una forma de estructurar tu dinero, es una filosofía de vida financiera. Enseña que no hay que elegir entre tranquilidad y expansión, porque ambas son necesarias. La estabilidad te da raíces, el crecimiento te da alas. Y ninguna de las dos tiene sentido sin la otra. El secreto está en recordar siempre que la riqueza no se construye solo con rendimientos, sino con equilibrio. Tener el coraje de crecer sin perder la serenidad de conservar. Tener la inteligencia de cobrar sin olvidar reinvertir. Tener la madurez de aceptar que no siempre ganarás en ambos lados, pero que siempre tendrás algo que te sostiene.
Así es como los grandes inversionistas piensan, con un pie en la seguridad y el otro en la oportunidad. No intentan predecir el futuro, lo diseñan. No esperan condiciones perfectas, crean estructuras que prosperan incluso en la incertidumbre. Y eso es precisamente lo que el modelo Barbell representa, un escudo y una lanza, coexistiendo en una misma estrategia. En el próximo capítulo construiremos juntos una herramienta práctica, tu checklist de decisión. Será la guía que te permitirá evaluar cualquier inversión, decidir con claridad y eliminar el ruido que impide ver lo esencial. Porque la libertad financiera no llega por suerte, sino por método. Capítulo 5 Checklist de decisión y mentalidad final. El conocimiento sin acción es solo información. Pero cuando transformas lo que sabes en un sistema de decisión, el conocimiento se convierte en poder. Y en el mundo de los REITs y los dividendos, ese poder se traduce en saber cuándo invertir, cuándo esperar y cuándo retirarte. No hay libertad financiera sin criterio, y no hay criterio sin estructura. Por eso, este capítulo está diseñado para darte una plantilla mental, un checklist que te acompañe cada vez que evalúes una oportunidad. Antes de analizar cualquier inversión, debes tener claro qué buscas: flujo, crecimiento o equilibrio. Si no defines tu propósito, cualquier instrumento te parecerá bueno y terminarás siguiendo rendimientos en lugar de estrategia. Un inversionista maduro no pregunta cuánto paga, sino por qué paga. Esa sola diferencia de mentalidad separa al curioso del profesional. Tu checklist comienza con 5 pasos simples, pero esenciales. 1. Rentabilidad neta, no bruta. La primera pregunta no es cuánto paga el dividendo, sino cuánto me quedará después de impuestos y comisiones. Muchos se dejan seducir por rendimientos del 8% o 10%, pero luego descubren que el neto real es de apenas 5% o menos. En algunos países, los REITs y dividendos pagan tasas impositivas distintas a las de las ganancias de capital, y eso puede cambiar por completo la ecuación. La ganancia que no conoces se convierte en ilusión. 2. PAMUT sostenible. El PAUT ratio te revela la salud de la fuente. Si una empresa o REIT distribuye más del 90% de sus utilidades sin tener crecimiento interno, está en zona de riesgo. Un PAUT estable demuestra madurez, un PAUT excesivo demuestra fragilidad. No hay nada más peligroso que un flujo que se agota para mantener apariencias. 3. Nivel de deuda. Un flujo generoso con alta deuda es como un barco con agujeros cubiertos de oro. Puede brillar por fuera, pero se hunde desde dentro. Analiza el nivel de apalancamiento y la proporción entre deuda y activos. Si las tasas de interés suben, las obligaciones financieras pueden absorber los dividendos y dejarte sin retorno. La deuda no es enemiga si se usa con prudencia, pero ignorarla es una forma silenciosa de autodestrucción. 4. Crecimiento de ingresos y ocupación. En el caso de los REITs, revisa el flujo de efectivo operativo y la ocupación de las propiedades. En una empresa, observa la evolución de sus ingresos y márgenes. No te quedes con el dividendo actual, mira la tendencia. Un REIT con propiedades vacías o una empresa con ventas estancadas son señales de alerta, sin importar cuán atractivos parezcan los pagos. 5. Horizonte y propósito. Por último, pregúntate si esa inversión encaja con tu horizonte y tus valores. ¿Buscas flujo inmediato o acumulación futura? ¿Estás dispuesto a soportar volatilidad o prefieres estabilidad? No existe la inversión perfecta, pero sí la inversión coherente con tu propósito. Y esa coherencia vale más que cualquier rentabilidad. Una vez que dominas este checklist, puedes tomar decisiones con calma. Dejas de actuar desde el impulso y empiezas a actuar desde la claridad. Eso es madurez financiera, pasar del deseo de ganar al deseo de decidir bien. Muchos inversionistas hablan de diversificación, pero pocos hablan de coherencia. Puedes tener 20 activos diferentes y seguir sin estrategia. La coherencia significa que cada pieza de tu portafolio cumple un papel definido. Unas te dan flujo, otras crecimiento, y todas juntas forman un ecosistema. No necesitas tener más inversiones, necesitas tener mejores decisiones.
Y esas decisiones nacen de la mentalidad correcta. No hay plan que funcione si tu mente está dominada por la urgencia o la codicia. Por eso, antes de cerrar este audiolibro, hablemos de la actitud interior que diferencia al que construye riqueza del que solo la persigue. El inversionista inmaduro busca ingresos pasivos porque quiere dejar de trabajar. El inversionista consciente busca ingresos inteligentes porque quiere trabajar con sentido. Uno sueña con cobrar sin esfuerzo, el otro con que su esfuerzo tenga propósito. Esa diferencia de enfoque crea dos destinos opuestos. El primero vive corriendo detrás de los pagos, siempre pendiente del próximo dividendo. Su seguridad depende de lo que recibe, no de lo que entiende. Vive esperando, nunca construyendo. El segundo, en cambio, usa cada flujo para fortalecer su estructura. No se emociona por un pago alto ni se asusta por una baja temporal. Sabe que el dinero se mueve en ciclos y que la disciplina es más rentable que la suerte. Los grandes inversionistas no celebran los pagos, celebran las decisiones bien tomadas. No buscan rendimientos inmediatos, buscan consistencia. Entienden que el verdadero dividendo no está en el efectivo que reciben, sino en la tranquilidad que construyen. Por eso, tu checklist no es solo una lista técnica, es un espejo mental. Cada punto te invita a pensar con madurez, a actuar con paciencia y a construir con propósito. Cada vez que evalúes una inversión, recuerda que el dinero no se multiplica con emociones, sino con reglas. Y esas reglas, una vez escritas, deben cumplirse incluso cuando el mercado grita lo contrario. El último punto del checklist es el más importante: tu educación continua. Ningún rate, dividendo o estrategia te salvará si tu mentalidad no evoluciona. Las finanzas personales no se tratan solo de números, sino de crecimiento interior. Invertir es una práctica espiritual disfrazada de disciplina económica. Cada decisión refleja lo que crees de ti, de la vida y del futuro. Así que cada vez que vayas a cobrar un dividendo, pregúntate: ¿esto me acerca a mi propósito o solo alimenta mi ansiedad? Si la respuesta es lo primero, estás en el camino correcto. Si es lo segundo, vuelve al plan, revisa tu estrategia y recuerda por qué empezaste. La libertad financiera no llega cuando dejas de trabajar, sino cuando dejas de preocuparte. Cuando tus decisiones se basan en claridad, no en necesidad. Cuando sabes que tu dinero trabaja bajo tus reglas, no bajo el caos del mercado. Este checklist es tu mapa. No promete riquezas rápidas, pero garantiza dirección. Te recordará que cada flujo debe tener propósito, que cada inversión debe tener razón y que cada cobro debe nacer de la conciencia, no de la urgencia. Al final, la meta no es vivir de dividendos, sino vivir en equilibrio. Que tus inversiones reflejen quién eres, no solo lo que ganas. Porque el dinero es un espejo, muestra tu mentalidad. Si lo usas con miedo, se encoge; si lo usas con sabiduría, se expande. Y cuando logres entender que cada peso con propósito es un trabajador, y cada peso sin rumbo es una fuga, habrás alcanzado el punto donde el dinero deja de ser un problema y se convierte en aliado. Ese es el verdadero retorno, la paz que da saber que cada decisión tiene sentido. Esa paz es tu dividendo más valioso. Cobra con propósito, invierte con conciencia. No hay mayor madurez financiera que entender que el dinero no se trata de tener más, sino de tener sentido. Este recorrido por los REITs, los dividendos y las estrategias no ha sido solo una guía para generar ingresos, sino una invitación a pensar distinto. Porque detrás de cada cifra, detrás de cada flujo, hay una mentalidad que lo sostiene o lo destruye. Muchos llegan al mundo de las inversiones buscando respuestas rápidas, fórmulas exactas o atajos hacia la libertad. Pero la verdad es que no existen atajos. La libertad no se compra, se construye. Y se construye con decisiones pequeñas, conscientes, sostenidas en el tiempo. Decisiones que no nacen del miedo a perder, sino del deseo de crecer con propósito. Los dividendos, los REITs y cualquier otra fuente de ingreso pasivo son solo herramientas. Ninguna tiene poder por sí sola. El poder está en ti, en cómo las usas, en la intención con la que decides.
Si buscas flujo por ansiedad, el dinero te dominará. Si buscas estabilidad con propósito, el dinero te servirá. Esa es la diferencia entre el inversionista común y el inversionista consciente. Uno reacciona, el otro elige. Cobra con propósito. Esa frase encierra toda una filosofía. Significa entender que cada ingreso que recibes debe tener una misión: fortalecer tu estructura, financiar tu crecimiento o mejorar tu vida sin destruir tu base. Cobrar sin propósito es como abrir la mano al viento. El dinero llega y se va. Cobrar con propósito es dirigir la energía del dinero hacia donde tiene sentido. Cada peso que entra puede ser un trabajador o una fuga. Tú decides. Si lo usas para construir, estás creando activos. Si lo gastas sin dirección, estás repitiendo ciclos. El dinero te obedece cuando tú obedeces a tu propósito. Y el propósito no se improvisa, se diseña, se revisa, se ajusta. Invertir con conciencia es la otra mitad del camino. No se trata de buscar rentabilidades extraordinarias, sino de entender la raíz de cada decisión. Invertir con conciencia significa preguntarte antes de actuar: ¿esto me acerca a la vida que quiero o me aleja? Significa no dejarte llevar por la codicia, pero tampoco por el miedo. Significa reconocer que el mercado cambia, pero tu criterio puede permanecer firme si está fundado en principios. La conciencia te enseña que el dinero no resuelve tus vacíos, solo amplifica lo que ya eres. Si eres ordenado, el dinero multiplicará tu orden. Si eres impulsivo, multiplicará tu caos. Por eso, las finanzas personales no son solo cuestión de conocimiento, sino de autoconocimiento. El equilibrio exterior comienza con claridad interior. Este audiolibro no ha querido enseñarte solo a invertir, sino a pensar. Porque cuando piensas diferente, inviertes diferente. Y cuando inviertes diferente, tu vida cambia. Los REITs y los dividendos son solo ejemplos de cómo se puede vivir del fruto sin destruir la raíz. Son símbolos de una mentalidad que combina estrategia y propósito, razón y conciencia. Hoy sabes que cobrar no siempre significa ganar, que acumular no siempre significa perder, y que el verdadero equilibrio está en saber cuándo hacer cada cosa. Sabes que la riqueza no está en el flujo, sino en la estructura que lo sostiene. Que la abundancia no depende del mercado, sino de tu disciplina. Cuando construyes un sistema que actúa contigo, no necesitas perseguir el dinero te sigue. Porque el dinero fluye hacia la claridad, no hacia la confusión. Y tú has aprendido a crear claridad. Si algo quiero que recuerdes de este recorrido, es que la libertad no está en el ingreso, está en la conciencia con la que eliges. Que los dividendos sin estrategia son humo, pero los dividendos con propósito son cimientos. Que un REIT no es una promesa, sino una herramienta que solo funciona cuando tú sabes cómo usarla. Cada paso que des desde hoy puede ser una decisión que fortalezca tu estructura financiera o una que la debilite. La diferencia no la marcará el mercado, la marcará tu mentalidad. Si aprendes a pensar como un constructor de activos, tu vida económica dejará de moverse por impulsos y comenzará a moverse por propósito. Y ese propósito te recordará algo esencial: el dinero no necesita tu presencia constante, solo tus reglas claras. Reglas que nazcan del conocimiento, la estrategia y la conciencia. Porque cuando el dinero se rige por propósito, no se disipa, se expande. Quizá no tengas todos los activos del mundo, pero si tienes claridad, ya tienes la base de tu libertad. Porque la claridad vale más que cualquier dividendo. La claridad te enseña a esperar, a discernir, a multiplicar con paciencia. Y la paciencia, en las finanzas y en la vida, siempre paga los mejores intereses. Cierra los ojos por un instante y repite esta idea: no busco ingresos pasivos, busco ingresos conscientes. No busco cobrar más, busco crecer mejor. No busco vivir del dinero, busco vivir en equilibrio. Cuando esa frase se vuelva parte de tu forma de pensar, cada decisión financiera será una extensión natural de tu propósito. Y ese propósito será tu activo más rentable. El conocimiento que aplicas hoy será el flujo que te sostendrá mañana. Tu claridad será tu dividendo.
Y tu propósito, tu verdadera riqueza.